¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, de nuevo es un placer poder acompañarte y seguir estudiando juntos el Salmo 78 y observando cómo es que el salmista nos está retando como en el atletismo, a pasar la estafeta de la fe a la siguiente generación. Ahora, permíteme recordarte un par de observaciones. Número uno, la salvación es personal y no estamos tratando de decir con todo esto que la fe se hereda, pero lo que sí estamos observando es que es posible instruir a nuestra familia en los caminos del Señor y que de hecho debemos como padres de ser los profetas de Dios para nuestra familia. En otras palabras, los comunicadores, los proclamadores, los maestros, los educadores de nuestros hijos. Este es el privilegio que Dios nos ha dado como padres. De hecho, hay dos herramientas que el Señor nos ha dado en su bondad y en su misericordia. Primera, es que somos responsables por la educación de nuestros hijos. Segundo, es que Dios nos ha dado la autoridad espiritual para la educación de nuestros hijos. Hace unos años leí de Chris Kleika en su libro El corazón de la educación en el hogar esta expresión que me cautivó. Puedes ceder la responsabilidad de la educación de tus hijos a otras personas. Lo que no podrás entregar es la autoridad espiritual. Y yo creo que este salmo es un recordatorio claro a nosotros de la inmensa y gran responsabilidad y autoridad que el Señor nos ha dado. De hecho, la familia es el gimnasio de Dios. Es allí, en ese lugar, donde se forja el verdadero carácter de los hijos de Dios. Y Dios usa ese método para transformarnos. Dios usa su palabra no solo para instruirnos, sino para transformarnos. Así que esta educación de la que estamos hablando es una educación integral. El pastor Burke Parsons ha declarado: muchos hombres quieren cambiar el mundo, pero no quieren cambiar pañales. Es allí donde se comienza a cambiar el mundo. Qué maravilloso, ¿no? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, permíteme obtener 4 razones que como padres debemos de ser conscientes para invertir en la siguiente generación. Razón número 1, porque es nuestra responsabilidad. Verso 3, que hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado. Verso 6, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Bueno, esta es una decisión que todo padre o tutor debe tomar. El padre o tutor o el educador es la fuente primaria de toda la instrucción que nuestros hijos deben de recibir. Observa cómo estos versos nos dicen: hemos y entendido aquello que nuestros padres nos contaron, para que lo sepa la generación venidera. Bueno, ese proceso de asumir nuestra responsabilidad encomendada por Dios contempla una posibilidad lamentable, y es vivir de tal manera que el testimonio del Dios al que servimos pase desapercibido a la siguiente generación. Sí, tristemente es lo que hemos visto en muchos casos. Si los padres viven indolentemente, pasivamente en su vida espiritual, eso comienza a dejar una huella en el corazón de la siguiente generación.
Eso deja una huella mayor que toda nuestra palabrería. Por eso es que el sistema judío de educación incluía tanto la ortodoxia, es decir, la creencia correcta, como la ortopraxis, la práctica correcta. Padres, de nuevo, debemos decirlo claramente. Debemos decirlo claramente. No podemos confiar a nuestras iglesias locales la vida espiritual de nuestros hijos. Tampoco debemos confiarle a la escuela pública su preparación académica. Esa es una tarea encomendada por Dios a nosotros. Y yo quisiera animarte a que tú asumas rápida y urgentemente el cuidado espiritual, la preparación de carácter, la preparación de valores que tus hijos deben tener para el día de hoy. La razón es muy clara. El alma de tus hijos está en juego. Así que nuestra tarea es que ellos estén conscientes de los hechos de Dios en nuestro hogar. Si fallamos en el alto honor que Dios nos ha concedido, seguramente ellos fallarán al hacer lo propio en la siguiente generación. Así que quisiera alentarte, querido amigo, a que tomes esta responsabilidad en tus manos. Número 2, la segunda razón por la que yo quiero invertir en la siguiente generación es porque es un mandamiento. Número 5, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Dios lo ordenó, no lo sugiere. Todavía debemos creer que los mandamientos de Dios son dados a nosotros para obedecer, sino para cuestionarse. Un padre diligente rechazará todos los argumentos típicos que justifiquen la negligencia en este asunto y cumplirá con lo que Dios ha ordenado. Bueno, Deuteronomio 6, del verso 6 al 9, es tan claro en ello, el famoso Shema, el famoso Oye Israel. Entonces, el contexto en el que se da la vida diaria en la familia es algo que debe de hacerse de manera natural. La formación espiritual de mayor impacto sobre nuestros hijos es la que se da de manera natural y espontánea en el transcurso de la vida. Esa enseñanza se basa en la ley de Moisés. Así que ser diligentes a esa encomienda va a exigir de nuestra parte mucho esfuerzo, mucha paciencia y también mucha perseverancia. Pero bien vale la pena poder asumirla de todo corazón en nuestras manos. Dicha tarea nos llevará a morir a nosotros mismos de manera continua. Así que nuevamente quisiera animarte. Es nuestra responsabilidad, es un mandamiento. Número 3. Debemos aprender a confiar en Dios. Verso 7. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. El impacto de los padres hacia los hijos es fundamental. Ellos confiarán en las personas que confían sus padres. Lamentablemente, muchos hijos de creyentes renuncian a su fe porque descubren que sus padres viven vidas contradictorias. Son unos en casa, son otros cuando se reúnen en la iglesia con otros creyentes.
Estas contradicciones se escuchan más fuerte que todas las enseñanzas y que todas las predicaciones que tus hijos escucharán a lo largo de su vida. Realmente la vida de sus padres es el mensaje que jamás olvidarán. Por ello hacemos bien en manifestar nuestras luchas, nuestras derrotas y aún nuestros avances espirituales. Permite que tus hijos te vean tal y como eres. Esta vida de confianza en el Señor no se puede fingir, pues es el fruto de una vida de entrega en nuestro caminar diario con el Señor. Así que es nuestra responsabilidad, es un mandamiento, debemos aprender a confiar en Dios. Y finalmente, debemos evitar los errores cometidos por nuestros padres, tal y como el verso 8 nos dice: y no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Debemos proveerles toda la información para que no cometan los mismos errores que nosotros. Observa cómo el Salmo claramente habla de los pecados de la generación pasada. Dieron la espalda a Dios en tiempo de crisis, verso 9, no guardaron el pacto, verso 10, olvidaron sus obras, verso 11, se rebelaron en contra de sus mandamientos, verso 17, no creyeron en su poder, verso 22, vivieron una fe de emergencias, verso 34, engañaron con el corazón, verso 36. Los padres que en verdad aman a sus hijos no querrán verlos transitar en sus propios errores, entonces se revestirán de humildad para ayudarlos a transitar los caminos rectos de Dios, los caminos santos de Dios, proveyendo un liderazgo fuerte y firme en sus días. Así que quisiera animarte a que pongamos en alto el estándar del Señor. Pongamos en alto el estándar del Señor para nuestras familias. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí hay 4 razones más que claras, más que obvias para invertir en la siguiente generación. Número 1, porque es nuestra responsabilidad. Número 2, porque es un mandamiento. Número 3, porque debemos aprender a confiar en Dios. Y número 4, porque debemos evitar los errores que nuestros padres cometieron. Y yo oro que la palabra de Dios pueda hacer eco en nuestro corazón y podamos venir humillados y rendidos pidiendo perdón al Dios de las Escrituras, porque posiblemente no hemos estado invirtiendo de manera adecuada. Oremos en este día. Señor, gracias por tu amor. Gracias por permitirnos tener oídos abiertos a tu palabra, que podamos obedecer tu voz con respecto a la educación de nuestros hijos, sobre todo en este momento tan crucial en el que vivimos como nación. Ayúdanos realmente a poder obedecerte a ti, ayúdanos a poder librar esta batalla espiritual por el bien de nuestros hijos, por el crecimiento, por el carácter de nuestros hijos. Y rogamos que tú seas con nosotros en este día. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.